Fibra Óptica en nuestra fanpage del Pregonero TV. ¿Cómo me le va? Bien, bien, Daniel. Perfecto. Hemos conocido del gobierno nacional que ya está anunciando pilotos de fracking y se sabe que el primer piloto es en la región del Magdalena Medio. ¿Cómo le parece a usted esa idea de un piloto de fracking o que es del fracking al Magdalena Medio, usted que hace parte de la Alianza Verde? Bueno, esto es un tema tremendamente grave y sobre todo porque es repetir los ciclos de cómo ha funcionado y sigue funcionando la política. Y es que la política se nos convirtió simplemente en decirle mentiras a la gente en campaña y después llegar a hacer cosas completamente diferentes. Y pues para nadie es un secreto que Duque cuando estaba en campaña fue muy claro en decir que en la presidencia de él no habría fracking, no va a haber fracking si yo soy presidente. Lo dijo Duque claramente y en reiteradas oportunidades. Y hoy en día vemos que es el gobierno nacional de Duque, en cabeza de Duque justamente, el que más está presionando para que se realice la técnica de fracking, justamente en momentos en los que los precios del petróleo están en su peor momento, cuando ese mercado no está dando las utilidades que necesitan y cuando es justamente el petróleo de donde los gobiernos están robando más cantidad de dinero y aquí hacemos referencia puntualmente al caso de Reficar, una refinería que debería estar en Barrancabermeja, que es quizás el mayor productor de petróleo que hay en todo el país. Nos quitaron la refinería, nos incumplieron, nos pisotearon y ahora como santanderianos no podemos simplemente arrodillarnos al gobierno nacional para permitir que esa nefasta técnica del fracking que ha generado tantísimo daño alrededor del mundo, que ya países la han prohibido justamente por las consecuencias nefastas que ha traído para sus ecosistemas, que vengan y la implementen acá, porque es que al principio simplemente empiezan como que es una prueba, pero ya las pruebas después se convierten en decir que es un negocio y es justamente también lo que estamos pidiendo con el páramo de Santurbán y por eso también fue que en el plan de desarrollo velamos para que se incluyeran puntualmente eso y también se incluyó la protección jurídica, comunicativa de Yariguíes, justamente, y ahí vamos a hacer referencia también al tema del fracking para que esa nefasta técnica no vea la luz aquí en este territorio tan afectado y donde vemos como diferentes animales cada vez vienen siendo más y más afectados por las pésimas prácticas de las diferentes empresas en materia ambiental y también por el poco control de las entidades que deberían estar vigilando que se respeten las condiciones ambientales del departamento. Ayer estuve pendiente de la sesión de la Asamblea en la que escucharon ustedes al secretario departamental de Salud y al gerente del COVID, creo que es. Y me deja preocupado que se esté pensando en decisiones drásticas hacia Barrancabermeja. ¿Cómo ve el caso de Barrancabermeja en materia de COVID, diputado? Bueno, Barrancabermeja en este momento se ha convertido en uno de los principales epicentros de la pandemia aquí en el departamento de Santander. Y aquí hay diferentes perspectivas que hay que tener en cuenta y es que los gobiernos deben decidirse qué camino van a recorrer, porque es desafortunadamente lo que yo veo, que aquí están simplemente los gobiernos improvisando. Entonces, hay gobiernos en el mundo que desde el principio dijeron, nosotros vamos a priorizar la economía y priorizaron la economía. Otros gobiernos del mundo dijeron, nosotros vamos a priorizar el salvar vías y están salvando vías y han mantenido las condiciones para que las vías se salven. Aquí en Colombia, ni chicha ni limonada, porque ni se está protegiendo la economía, ni se está protegiendo la salud de las personas. ¿Por qué? Porque es que aquí el presidente nos echó el carretazo y los gobiernos y gobernadores y alcaldes, porque cae todo el mundo por igual, nos echan el cuento de que vamos a hacer una cuarentena, que vamos a sacar el virus, que vamos a salvar vidas, pero nunca dieron las condiciones para eso y la gente no tenía mercados en las casas. Entonces, ¿cómo carajos pretenden que la gente se quede en la casa si no le llega un mercado? ¿Sí? La gente está obligada a salir porque los mercados lamentablemente se convirtieron en politiquería y tú veías a concejales, tú veías a diputados, tú veías a alcaldes, a gobernadores, al gobernador incluso, saliendo a sacar pecho diciendo, mire cómo entregamos mercados, mire cómo somos de buenos, pero la cantidad de mercados que se entregaron fue una población mínima y durante un tiempo mínimo. O sea, es que los mercados que alcanzaban para 3, 4 días, y obviamente 3, 4 días, la gente no se va a quedar encerrada, y la gente se queda encerrada 3, 4 días, una semana, 2 semanas, pero no hay bolsillo que aguante ni estómago que aguante tanto. Entonces, hoy en día lo que está pasando es que aquí sí afectó la economía,
porque se cerraron todos los negocios y adicionalmente no se cuidó la salud, porque de todas maneras los negocios cerrados y la gente en la calle, de todas maneras tratando de rebuscarse la forma. Entonces yo creo que el gobierno tiene que tomar una decisión, o va a proteger la economía o va a proteger la vida de las familias, pero es que en este momento ni está protegiendo la economía ni está protegiendo la vida de la familia. Entonces se habla de que no, que vamos a cerrar y vamos a mantener a la gente a salvo del COVID, pero entonces los estamos metiendo a la casa a que se mueran de hambre, porque esa es la realidad de lo que estamos viviendo, y es importante que los gobiernos tomen la decisión de qué es lo que van a hacer y sean coherentes con ella. Y pues hombre, también el tema de las UCI es grave, porque en un principio se habló de una cantidad de UCIs, hasta donde sé, a Barrancabermeja no le han llegado ni una, no sé si estoy equivocado, pero hasta donde sé no le ha llegado ni una, no, y al principio no salió el alcalde diciendo, mire cómo vamos a traer de UCIs, y al final todos se quedan en lo que siempre ha sido la política, muchas palabras pero pocas acciones. Precisamente el tema del hospital también llama francamente la atención cómo estas intermediarias maltratan al personal de salud. Y aquí en el Hospital Regional del Magdalena Medio hay un caso fehaciente de una intermediaria que estuvo en el gobierno anterior que y al parecer va a seguir porque lo que dio a entrever el nuevo gerente es que esa intermediaria va a seguir con el beneplácito de todos y para el mal de los personal de la salud. Exacto, el tema de la salud, ahí sí tengo que decir que no es solamente Barrancabermeja, y es triste, pero es que es un mal de todo el departamento de Santander, completico, de extremo a extremo, de norte a sur, de oriente a occidente de Santander. Y mira, hay un caso particular que me llama poderosamente la atención, el caso del municipio de Barbosa. Al hospital de Barbosa le han metido una cantidad impresionante de dinero, si mal no estoy son 5.000 o 7.000 millones de pesos, y el hospital de Barbosa no sirve, o sea, la gente en Barbosa no se puede enfermar, en Barbosa no nacen niños, los niños tienen que nacer en el hospital de Moniquirá. Y ahí es donde se ve como tal el gran problema que tiene la salud en el departamento, porque es que en Boyacá se mete la misma plata, y diría que quizás menos, que la plata que le mete Santander a la salud. ¿Y por qué la gente de Barbosa, un hospital, tiene que salir hacia Moniquirá, un municipio, digamos que igual o quizá más pequeño que el municipio de Barbosa, y allá sí los atienden bien? Entonces, hay que ponerle la lupa a lo que está ocurriendo en todo el departamento, porque lamentablemente, y hay que decirlo, es justamente la salud la que se nos convirtió en la cajita menor de la corrupción. Y de ahí es donde están sacando cantidades impresionantes de recursos. Y cuando usted empieza a investigar, usted se da cuenta que es que robar a la salud es muy, muy fácil. ¿Por qué? Se inventan operaciones, se inventan cirugías, se inventan que entregaron X o Y. Y cuando usted mira quiénes son los que trabajan en las diferentes dependencias, los que entregan por lo menos los que los insumos, los que entregan son amigos del político, amigos del familiar, y al final todo viene amarrado con un contratista, y usted cómo, y ahí uno empieza, ¿cómo hago la veeduría, cómo hago la investigación? Y ahí es donde uno empieza a decir, oiga, es que esto está amarrado de principio a fin, e incluso llegar a investigar es supremamente complejo. Y al final lo que nos queda en evidencia es que los resultados siguen siendo que la salud del departamento sigue siendo en pésimo estado, que la tercerización sigue siendo más y más vigente que nunca, que las condiciones de los trabajadores cada vez están más desmejoradas, que existen unas empresas llamadas sindicatos, que son los que están hoy en día tercerizando gran parte de la salud en el departamento, y esos sindicatos se ganan un porcentaje significativamente alto. Estamos hablando de un 10, 7%, 10% del valor, 10% que literalmente se lo están quitando a lo que deberían ganar los médicos. Y es también parte de todos estos modelos de neoliberalismo que básicamente enseñan que lo público no sirve, que hay que reemplazarlo por lo privado. Pero hombre, lo público no sirve, es cierto esa tesis, pero no es porque lo público sea malo, al contrario, lo público es bueno. El problema es que lo público lamentablemente se utiliza como fortín de la politiquería, donde terminan metiendo al amigo, al vecino, al familiar, al que no sabe de nada, pero que tiene que tener su puesto político porque le ayuda a conseguir votos al alcalde y al gobernador. Entonces, mientras no cambiemos este concepto, va a seguir ocurriendo, la tercerización va a seguir siendo una realidad y las consecuencias las van a seguir llevando quienes son los que realmente trabajan y quienes asumen el riesgo, porque lamentablemente hoy vemos que a los médicos les desmejoran las condiciones en estos momentos de pandemia y finalmente son ellos los que asumen el riesgo para lucrar a esas empresas intermediarias.
Precisamente usted le puso lupa a lo que fue un sindicato, un intermediario que contrató acá en Barranca Bermeja con epidemiólogos o con un personal de la salud para atender precisamente esta emergencia del COVID. ¿Cómo le ha ido con esas quejas que usted ha elevado en relación a estos casos de contratación en tiempos de COVID? Bueno, la cuestión es que tengo bastantes casos que he llevado, no recuerdo exactamente los números, pero creo que en ese caso nos respondió la Contraloría General de la República, que fue a quien dirigimos el caso, y nos lo remitió hacia Barranca Bermeja, hacia la Contraloría Barranca Bermeja. O sea, ese caso muere, ese caso muere, porque yo le pregunté a la Contraloría, le pasé un derecho de petición y le pregunté que si ellos tienen la facultad de investigar, tienen una facultad preferente, y la respuesta es que guiados en la ley, el único que la tiene es el Contralor General de la República. Así que échele tierrita a esa. No, es que hacia allá vamos. Cuando nos llegue la respuesta, porque la Contraloría de Barranca Bermeja nos va a tener que responder, cuando nos llegue esa respuesta, no se la vamos a remitir nuevamente a la Contraloría General y vamos a poner también el tema a la opinión pública para que la gente sepa lo que está ocurriendo. Y es que también, lamentablemente, lo que son las personerías municipales y las contralorías, la forma en la que se eligen, pues dejan mucho que desear en cuanto a las funciones que deben ejecutar. Y es que para nadie es un secreto que para elegir un personero o un contralor de un municipio, lo que hacen es que se manejan unas cosas que se llaman las cuotas burocráticas o los cupos indicativos. Y es que a cada concejal que vote a favor del contralor que le piden la politiquería, le dan puestos de trabajo para sus fichas políticas, los que la llevan en campaña, que es parte de por qué las empresas públicas y las entidades públicas son tan ineficientes. Entonces, al final se terminan nombrando en cada municipio y en las gobernaciones los contralores del bolsillo del dirigente, que es al que se supone que deben investigarle los diferentes nombramientos que tienen los diferentes municipios. Y por eso es que aquí la plata que se utiliza para las contralorías y para las personerías es una plata que literalmente se está botando a la caneca, porque esas entidades no se utilizan para investigar los actos de corrupción, sino que se utilizan como armas de destrucción contra los opositores. Y vaya uno y equivóquese en algo, vaya uno y diga por ahí de vez en cuando una palabrita que no les gustó y le cae a uno la Procuraduría, la Contraloría, la Personería, le caen a uno todas las días, hasta la Fiscalía, que por qué dijo eso, que por qué dijo X, que por qué dijo Y. Pero cuando usted ve los casos gravísimos, los elefantes blancos, toda la corrupción y la porquería que existe en este país, a eso no lo tocan. Y es que a mí me indignó mucho, por ejemplo, el caso que se conoció de Bucaramanga, donde está investigado justamente y sindicado gravemente el antiguo gobernador, hermano del actual gobernador Mauricio Aguilar, el señor Richard Aguilar, que ya fue denunciado por personas que trabajaban con él una secretaria que trabajaba con él en la gobernación y lo involucró a él directamente como parte de la corrupción que desangró esos recursos que iban para el estadio de Bucaramanga. Uno sabe que se roban plata de todo lado, pero es que en este caso puntual ya había una investigación, ya existen las denuncias, ya existe todo. ¿Y sabe qué nos respondió la Contraloría? Que no ha iniciado proceso de investigación contra eso. ¿Y eso hace cuánto fue? Hace casi 5 años, o sea, ya está a punto de vencer término. Y la respuesta de la Contraloría fue, no hemos iniciado, no hemos aperturado. ¿Por qué? Porque es que se nombran al amigo del amigo del amigo y al final las entidades que deberían vigilar que no nos roban los recursos públicos terminan siendo parte de los que ayudan también a desangrarnos. Bueno, pero al menos las denuncias suyas sirvieron para que en el caso de Barranca Bermeja en la compra de mercado se ajustaran esos precios, ¿no? Y esa plata no se fuera para otra parte, porque por lo menos ese ha sido el resultado, que no se haya ido esa plata por la alcantarilla. Claro, no, y no solamente eso, Daniel. Mira que por lo menos en el caso puntual de la denuncia que pusimos a la señora secretaria de Ambiente, que era la que firmaba el contrato de la contratación de los tapabocas y también la contratación del personal médico, que no les dijimos, hombre, es que es imposible, o sea, quienes conocemos este mundo y quienes tenemos, digamos que 3 dedos de frente, sabemos que conseguir 7 epidemiólogos es supremamente complejo. Cuando yo vi eso, yo lo primero que dije fue, carajo, aquí van a poner personas que no tienen el perfil y les van a pagar eso, y quién sabe cómo van a mover eso. Bueno, al final nos enteramos que solamente contrataron a un epidemiólogo, de los 7 que iban a contratar, pero más que eso, es que del total del contrato solamente pudieron contratar el 20%, es decir,
aquí se me pierden los números, los tengo un poco difusos, pero si mal no estoy, el contrato inicial estaba por 1.500 millones, que no recuerdo bien los números, 1.500 millones y terminaron ejecutando aproximadamente unos 300, más o menos 300 millones. O sea, a mí me da la cuenta más o menos que ejecutaron el 20%, es decir, el 80%, es decir, unos 800, quizás 900 millones, se lograron rescatar del erario de Barrancabermeja. Y eso es, digamos, que algo positivo. Aparte que después de eso ellos supieron que los estábamos vigilando y ya se pusieron más juiciosos. Por lo menos en el caso de los tapabocas, que también lo denunciamos, inicialmente, aquí se me pierden también los datos, pero si mal no estoy, inicialmente estaba por 150 millones aproximadamente, y ese contrato, si mal no estoy, si la memoria no me falla, terminó valiendo 96, 90 y algo millones. O sea, fueron 50 millones aproximadamente ahí, que también logramos rescatarle a Barrancabermeja. Y eso simplemente se logra cuando hay personas que llegan a esos puestos sin necesidad de ofrecerle contratos a nadie, porque en el caso mío, a mí ningún alcalde ni ningún gobernador me ha ofrecido contrato, entonces puedo investigar libremente a cualquiera sin que me digan, oiga, es que si usted me investiga, le quito su contratación. No, porque la política finalmente no es eso, y eso también es importante que la gente lo entienda. Preguntándole al común de la gente en Barrancabermeja, uno le pregunta por nombre de diputados y lógicamente dan los 3 nombres de los diputados de Barrancabermeja por su vínculo con la ciudad. Pero ya aparte de esos 3 nombres están sonando otros 2, que es el diputado Leonidas Gómez, que generó una tormenta aquí en Barrancabermeja, y el caso suyo por las denuncias que hizo. Ese es positivo, ¿no? Es decir, eso es la cara positiva de la política. Sí, y es parte de ese proceso de renovación, pero también es importante decirle a la gente que una sola golondrina no hace verano, que se necesitan muchas personas buenas, y es importante que también desde el periodismo se vaya motivando a que las personas buenas participen. Mira, nosotros el año pasado hicimos el ejercicio de buscar candidatos, nos queríamos tener un candidato al menos uno en cada municipio. Nos resultó supremamente difícil, y eso que solamente poníamos 3 condiciones. La una, que tuviera estudios, porque también se necesita estar preparado para lograr ejercer un buen trabajo. Segundo, que fuera una persona íntegra, que usted le pudiera escarbar todo lo que quisiera y nunca le pudiera encontrar ninguna mancha en su hoja de vida. Y tercero, que tuviera vocación de servicio. Son 3 cositas, simplemente 3 condiciones, pero vaya problema tan grande, porque uno a veces encontraba gente muy buena con vocación de servicio, pero no le faltaban los estudios, y aquí también se necesita tener una visión clara para lograr atacar los problemas y solucionarlos. Había otros que tenían muchos estudios, pero cuando usted les miraba esa hoja de vida, eso daba vergüenza, y eso es lo que está plagado lamentablemente la política. Y había unos que tenían estudios, que tenían la hoja de vida, la preparación, que eran personas súper íntegras, sin ninguna tacha en su hoja de vida, que eran personas muy serviciales, dadas a ayudar a la gente, y usted les preguntaba, participen, usted es el candidato ideal. No, es que la política a mí sí no me gusta. Y ese fue el gran problema, y no logramos conseguir candidatos para todos los municipios, quedamos lejos. Al final solamente logramos conseguir ya uno en los municipios cercanos, y eso, mejor dicho, buscando y escarbando bajo tierra. Sabemos que hay mucha gente buena, pero necesitamos también que esa gente se atreva, que también sepan que esto, la realidad política está cambiando, que las redes sociales y que medios alternativos, que canales de comunicación alternativos, como por ejemplo el que ustedes representan, medios que son independientes, hoy en día también significan canales que permiten que personas sin recursos, porque finalmente si la política se sigue convirtiendo en plata, pues van a seguir teniendo los mismos que la tienen y los mismos que la tienen a punta de corrupción. Pero ahí pues justamente es bueno que la gente sepa que se necesitan más concejales, que Barrancabermeja tuviera más concejales buenos que realmente trabajen, investiguen, y que no sean de esos que reciben la cuota burocrática a cambio de su silencio. Aquí pareciera un imposible, pero poco a poco, como dice Jesús, hay que tener fe. Diputado Ferley, muchas gracias por concedernos estos minutos. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, y un fuerte abrazo a todos los oyentes.